Y ahí está el ejercicio que se va a realizar. Chequen el enunciado de qué se trata para que se entienda así qué es lo que se proporciona, por qué se maneja este método de coordenadas polares. Bueno, se trata ahí de un faro buscador que emite un rayo de luz, como se muestra, sobre un muro que está situado a 100 metros de ese faro buscador. Entonces este emite luz, imagínense que inicia aquí, esta rayita que tenemos aquí, y se dirige hacia la izquierda, la dirigida. Entonces lo que se quiere determinar aquí es la velocidad de aceleración que parece tener ese rayo de luz, o sea, a la velocidad de aceleración a la que viaja por este muro, teniendo como datos, pues primero esa distancia de 100 metros, no separación, o sea, no va a servir para algo, no tiene que ser esta distancia. Otra es la velocidad de giro de ese faro, que serían 4 radianes por segundo. Esa se representa como una velocidad angular, se representa con teta, un puntito, o sea, es la primera derivada de teta, ¿okay? Porque es la variación que tiene de este ángulo de giro. La derivada de este ángulo es la velocidad angular. ¿Okay? Entonces tenemos que encontrar ese valor de la velocidad de aceleración total cuando tiene un ángulo de 45 grados. De ahí tenemos prácticamente tres datos: la distancia de 100, el ángulo de 45, que es donde queremos determinar la velocidad, y la derivada de ese ángulo, que sería la velocidad angular, que sería de 4 radianes por segundo, y esta es constante además. Ahí menciona, observen, dice la velocidad angular constante es esa de 4 radianes por segundo. O sea, quiere decir que si nosotros necesitamos encontrar nuevamente la derivada de este valor, o sea, la segunda derivada de teta, pues sería 0, ¿no? Porque esta es constante. Al querer intentarla derivar de nuevo, pues ya no daría 0. Es algo importante esa parte. Entonces, incluso la podemos anotar ya como dato aquí. Los datos que tenemos son esa distancia de 100 que tenemos ahí, la de teta igual a 45, la derivada de teta, que sería 4, y ese valor es constante. Por lo tanto, eso implica que la segunda derivada de teta sea 0. Bueno, voy a cambiarle aquí que es la rejilla para que no se... Entonces no hay aceleración en este caso. Angular no habría. ¿Por qué? Porque Pero vamos a es calcular constante Sí, al angular. Es que aquí hay una velocidad y aceleración angulares, que es la que va a tener este faro buscador, y otra es y la la velocidad de lineal, ¿no? Que aceleración sería la del proyección. puntito de luz que se mueve sobre el muro, ¿no? Son diferentes. ¿Okay? Uno es el faro y otras son las características de ese puntito de luz que va a ir viajando, y es de las que nos Y preguntan. ese sí puede tener. Sí, este tiene Ese sí velocidad y puede tener. aceleración, este puntito de luz sí tiene. ¿Okay? Entonces no confundir esos parámetros del punto de luz con el faro, que es el que está aquí girando. ¿Okay? Este está moviendo, el punto de luz está moviendo en una trayectoria pues recta prácticamente, porque es sobre este muro. Pero como tiene conexión con el faro, pues se maneja de esta forma, con el método de coordenadas polares, porque manejamos lo que será ángulo teta, velocidad o variación de ese ángulo teta, manejamos algunas distancias. Entonces lo podemos hacer con este método. Así como se hizo el anterior, ¿no? Que teníamos un bracito, una palanquita, una barrita y un collarín que se movía con respecto a esa barrita. O sea, algo parecido aquí podría tomarse, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, una barrita que estaría rotando y un collarín que se mueve por aquí, dentro de esa barrita, pero este movimiento sobre el muro. Bueno, entonces, dije que iba a cambiar aquí voy a cambiar la rejilla. ¿Dónde está? Bueno, por ahí sí debe. Bueno, sí se distingue el puntito A. Es que como había otros puntitos de ahí, pero ya no encuentro la opción de cómo se cambió la rejilla. Bueno, ahí serían los datos. Entonces, ahora las incógnitas pues son encontrar la velocidad y la aceleración con las fórmulas que ya por ahí tenemos del movimiento en coordenadas polares. Las vamos a indicar por aquí también ahorita. Y
Lo que sí hay que tener por ahí a la mano algunas fórmulas de derivación, entonces para que las vayan buscando por ahí, si tienen ya su formulario de derivadas, para que las tengan listas. Si no, pues buscar en internet, ¿no? Si no llegan a tener ahí a la mano las fórmulas. Entonces, ese formulario que manejaron en cálculo diferencial integral, y deben tenerlo por ahí las fórmulas. Entonces, tendríamos lo que es primero la posición. Vamos a ver cómo relacionar la posición R con el parámetro θ, porque es el que necesitamos tener esa expresión para poder ir encontrando la derivada, ¿no?, de esa R, porque las fórmulas de velocidad de aceleración por ahí implican calcular ese cambio de posición, esa derivada de la posición. Tenemos por ahí, recuerden que anticipándonos un poquito para que más o menos vean qué es lo que necesitamos para la velocidad, tenemos estas fórmulas. La de R es R por θ punto. Para la velocidad transversal, esa es la transversal. O sea, al revés. Esta nada más sería derivada de R. Y la otra es la que es el producto de R por la primera derivada de θ. Está. Bueno, entonces, para encontrar la velocidad, primero hay que encontrar este componente, radial y transversal. Entonces necesitamos lo que es derivar R, la tenemos que tener como función del tiempo, o en su caso como función de θ, para derivar implícitamente por ahí. Entonces, pero aquí no tenemos nada aparentemente, ¿no? Porque como en otros problemas ya les da la expresión de R en función del tiempo y ya se deriva de forma rápida. No sé si recuerdan el problema anterior, ¿no?, que ya proporcionaba, en este caso, como era, incluso lo dije que lo hicieran en su libreta para que le quedara más claro. Tenían ya la expresión de R en función del tiempo y tenían también θ en función del tiempo, entonces pues prácticamente estaba directo, ¿no? Las derivaciones se obtenían y ya se encontraban primero las velocidades en estas fórmulas y luego las aceleraciones componentes con las otras fórmulas que ahorita voy a presentar, y ya, de manera directa, ¿no? Pero en este caso no tenemos como tal una expresión de R en función del tiempo ni una expresión de θ en función del tiempo. Y dirán entonces, ¿cómo se va a calcular eso? Pues tiene que ser con la figurita que tenemos aquí. Hay que encontrar una relación entre esa posición R con el ángulo θ. Y como observan ahí, tendríamos esa relación con un triángulo rectángulo formado. Podríamos visualizarlo así, si quieren. Vamos a poner aquí una rayita que represente lo que es el muro, otra por aquí que represente la distancia del muro, y otra que sería ya cuando el rayo de luz emite sobre el muro y ya se ve que se va desplazando ese rayo de luz. Entonces aquí tendríamos, ahí son 45, ¿no? Ajá, el ángulo θ serían los 45 que están preguntando, y a su vez pues tenemos esa distancia de 100 que es la distancia vertical, ¿no? O sea, que habría, entonces serían 100 metros de aquí hasta abajo. Voy a marcarlo otra vez. Entonces serían 100. Bueno, entonces, y esa sería R. Entonces, como ven, es una relación que tienen que obtener ahí de acuerdo a ese triángulo rectángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo θ. Entonces, ¿cuál función trigonométrica es la que relaciona? La hipotenusa con el cateto adyacente. No, el coseno, ingeniero. Coseno, ok. Bueno, iba a preguntarle a alguien, pero ya me te adelantaste. Ok. Coseno del ángulo θ. A ver, vamos a escribirlo aquí. Coseno, vamos a escribirlo aquí cerquita de esta. Coseno de 45, o de θ, vamos a poner θ porque todavía no vamos a manejar lo que es el valor, ¿no? Porque si no, no quedaría como una expresión. Es coseno de θ igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está. Así quedaría, ¿no? Y pues hay que obtener el despeje de R. Entonces sería R igual a 100 sobre el coseno de θ. O también hay una identidad por ahí. A ver, le vamos a preguntar a Argüelles, si nos ha ido de aquí de la sesión. ¿Sí estás por ahí, Argüelles? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas que hay una identidad para el coseno? ¿Nos la podrías proporcionar? ¿Sí te acuerdas?
Recuerde que el seno tiene una inversa, el coseno también, la tangente, que se acuerdan fácilmente que si ustedes siguen el listado seno, coseno, tangente, secante, cotangente, secante y cosecante. Entonces de ahí la tangente es la inversa de la cotangente. El coseno sería el inverso de ¿quién? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? ¿De la secante? ¿Es eso del...? Sí, la secante, efectivamente. Muy bien. Es la secante. Porque les digo, ¿se acuerdan por ese? Si lo manejan así como en ese listado. Que sería R sobre 100, ¿no? Sería 100 secante de teta. Ya para no manejarlo en el denominador, lo que es la expresión de teta, ¿no? Que también se podía manejar, ¿no? No hay ningún problema manejarlo así. Pero a la hora de derivar, podían tener mayor probabilidad de confundirse. Pero también se podría manejar así, como está esa expresión. Pero entonces vamos a hacer el reemplazo aquí. Sería 100 secante de teta. Esa es la expresión alternativa que podríamos usar. ¿Okay? Entonces vamos a manejarlo así. Y pues ahora sería cuestión de derivarla, ¿no? Porque la vamos a ocupar aquí. Aquí la ocuparíamos como la derivada de R con respecto al tiempo, que sería prácticamente la derivada con respecto al tiempo de 100 secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Vamos a preguntarle a Galeana. Danos esa fórmula, por favor. ¿La tienes por ahí a la mano? ¿No? ¿No estás, Galeana, por ahí? Bueno, vamos a... Hernández Heredia, él sí la tiene. Sería... espera. Sí. Ok. Bueno, sería secante del ángulo por tangente del ángulo y todo eso multiplicado a 100. Derivada del argumento. Del ángulo. Sí. Muy bien, entonces vamos a poner aquí sería en este caso, pues el 100 sale, ¿no? De la derivada, es una constante. Entonces, y se deriva nuestra secante de teta. Entonces sería tangente de teta, secante de teta, por la derivada de teta. ¿Ok? Ahí hay que tener cuidado porque luego es la parte donde se olvida, ¿eh? Poner porque es respetativo, ¿verdad? Ajá, por eso se olvida esa, y es como es con respecto al tiempo la derivada, y aquí es el argumento que tenemos es función de teta, por eso debe quedar ahí indicado como teta derivada. Si fuera, por ejemplo, el tiempo ahí en lugar de teta, o sea, si fuera la variable, ¿no? Directamente, pues ya no se multiplicaría por esa variable o ese argumento, porque ya sería 1 prácticamente, porque sería la derivada de esa expresión con respecto a la misma expresión. O vamos a suponer que fuera la derivada de esa expresión que tenemos en ese paréntesis con respecto a teta. O sea que aquí en lugar de tiempo fuera teta con respecto a teta. Pues ahí nada más quedaría 100 tangente de teta, secante de teta, y ya sin esta derivada, porque sería 1, ¿no? Prácticamente este valor. Pero aquí como es con respecto al tiempo, y no tenemos el tiempo como argumento, entonces pues eso tiene que ser aquí quedado expresado de esta forma. Y teta pues la pueden pasar acá, ¿no? Porque aquí también incluso se podrían confundir y multiplicarlo por el argumento y llevarlo ahí como un argumento del producto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en algunas cosas, ¿no? De que no se tome ese producto, o no se lo incluya como argumento, no confundirse, sino que aquí estamos multiplicando por toda la expresión, ¿no? Por toda la expresión trigonométrica, todas las expresiones trigonométricas ahí. Entonces ahí lo que podrían hacer es acomodar ese teta adelante, ¿no? Junto al 100. Entonces voy a borrar aquí lo de esta fórmula que puse mientras, ya la pondría después. Mientras vamos a trabajando con el PR, que sería 100 por teta derivada, con un puntito, tangente, secante. Bueno, ahí ya tenemos esa expresión para la velocidad en la dirección radial. Tenemos que encontrar ahora el valor que existe para el ángulo de 45 y para la velocidad de 4 radianes por segundo. Eso lo podemos hacer. Sí, ¿qué pasó? Disculpe, en este caso, para que no nos diera como una derivada implícita, ¿cuál tendría que ser la variable? Teta, te digo. Es como si tuvieras tú, en lugar de tiempo, tendrías que tener en función de teta, aquí, que fuera de R sobre de teta. Si estuviéramos derivado respecto al tiempo, nos daría directo, ¿no? Sí. No, si es con respecto al tiempo es lo que nos está quedando aquí. Pero si hubiera sido la derivada de R con respecto a teta, esa es la que sería más directa, porque ya nada más nos quedaría esta parte. 100 tangente de teta, secante de teta, hasta ahí nada más. ¿Okay? Okay. Gracias. Bueno, tengan cuidado entonces en esta parte, porque sí, Ingeniero, se confunden regularmente. Adelante. entonces esa parte no se puede poner así directa por lo mismo, porque no se está derivando respecto a teta. Ajá. Pero entonces la que aplicó de la fórmula de la derivación es
Bueno, es que decía que era acercante del argumento por tangente del argumento. Ajá, por la Por... derivada del argumento. Oh, ya. ¿Ya? Ok. Sí, por eso tengan bien la fórmula. Ya tienen que tener las fórmulas Sí, de... lo que pasa es que la puso primero la tangente, ¿no? Primero. Ah, ok. Bueno, ya Sí. está. Bueno, ya tenemos, entonces, miren, ya tenemos dos expresiones aquí importantes. R en función de θ y velocidad R en función de θ. Ya que son dos valiosas expresiones porque ya con estas dos podemos encontrar ya para el ángulo de 45 los valores numéricos. Ya podemos tener aquí dos valores numéricos que vamos a utilizar. Y nos haría falta, de acuerdo a la otra expresión que tenemos que borré hace un momento, velocidad transversal. Esa implica tener como valores, usted va a buscar cuál es la fórmula, era R por θ punto A, ya sería directo porque ya tenemos R y ya tendríamos lo que es el valor de la derivada. Ya se sería prácticamente pues directo. Ok, bueno, vamos a poner acá entonces en otra hoja. Vamos a poner por acá lo que es la R para el ángulo de 45. La expresión, recuerden, era 100 secante de θ. Entonces sería 100 secante de 45. Ahí te vamos a pedir blancas que nos vayas haciendo las operaciones, por favor. Y acá, velocidad en R, pero para θ igual a 45, sería lo que nos quedó, 100 por la velocidad angular, que nos da 4, por la tangente de 45, por la secante de 45. Ok, vamos a ver, va haciendo blancas esas operaciones. A mí la primera me dio 141.42. Ok. Vamos a esperar la segunda y vamos a ir poniendo mientras la expresión para la velocidad en θ. Vamos a poner aquí que es para θ igual a 45, ¿no? Entonces para b θ, bueno, déjame explicar si pudiera incluirlo yo acá, para que vea b θ, para no escribirlo ya en otro, era r por θ derivada, ¿okay? Y esa es la que vamos a dar acá, pero ya directamente para los 45 grados. Como r en 45 ya lo tenemos, que es 141.42, ya lo podemos estudiar aquí directamente. Y por la derivada de θ, que es 4. No sé si ya tengan los valores blancas. Me dio mucho. A ver, chécate. Me dio 565.68. No, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. 565. .68. Sí, está correcto. Ahora chécate la otra. La de abajo me dio lo mismo que la segunda. 565.68. Bueno, entonces, pues ya tenemos ahí BR y BT, o sea, velocidad en la dirección radial y en la dirección transversal, y por lo tanto ya podemos sacar la resultante con el tema de Pitágoras, nada más raíz cuadrada de cada uno de esos valores elevados al cuadrado, y le sacan, lo suman y le sacan raíz cuadrada. A ver cuánto sale. Y el ángulo que va a tener va a ser 45, ¿no? Se entiende fácilmente que es 45 porque si ustedes aplican la fórmula tangente inversa del mismo valor, o sea, de un valor entre el mismo valor, pues le va a quedar tangente inversa de 1 y ese es 45 grados. A ver, blancas, ¿cuánto es ese resultado de la velocidad? ¿Por qué sería el mismo valor sobre el mismo valor, ingeniero? Porque ¿cómo sacas el ángulo cuando tienes aquí? Son dos componentes. Ya. Tangente Los dos inversa. componentes son iguales. Ajá, y son iguales, pues queda 1, el cociente de esos valores. ¿Alguien ya tiene este resultado? Me dio A ver, Blanca. 799.99. Bueno, Ok, lo vamos a... 800. 806. Muy bien, ahí está ya. Es lo que nos preguntan en la primera parte, la velocidad y el ángulo, porque es la orientación, ¿no?, que tiene. Entonces, esa sería, pues aquí indicada, aquí tenemos el eje radial y acá el transversal. Pues entonces la velocidad andaría por ahí, ¿no? 45. Bueno, ahora vamos con la aceleración. Es que es prácticamente lo mismo, pero... ¿De dónde salió
Sí, Esa fórmula de velocidad del ángulo. No, ¿cuál? la penúltima, la penúltima. Esta. Es que Ajá. es la ¿Es la resultante. reducción de la de arriba o cómo? No, esta es la resultante. Acuérdate cuando tienes dos componentes. O sea, si tú tienes aquí dos componentes de la velocidad, en este caso, tienes la componente de velocidad radial, la que va por aquí, en este eje. Tienes una velocidad radial y acá una velocidad transversal. Entonces tú tienes las componentes, ¿cómo sacas lo que es la resultante? Con el teorema de Pitágoras. Eso ya lo han hecho también en otras ocasiones. Entonces nada más es... Ah, no, pero la de arriba, la de arriba. Ah, tú dices esta. Sí. Ah, pues esta la puse acá, mira. Aquí está. R Ah, por derivada de teta. Aquí la coloqué acá. Ya para usarla directamente acá. Con el ángulo de 45. ¿Ok? Entonces, sí es esa, ¿no? Que tenemos acá. De este lado. Es esta. ¿Ok? O sea, velocidad radial, aquí está su fórmula. La derivada de R. Y velocidad transversal es R por teta punto. O sea, por la primera derivada de teta. Y ya yo acá la estoy poniendo, pero adaptada para el ángulo de 45 grados, ¿no? Los valores de ambos numéricos para 45 grados, que ya los tenemos acá, evidentemente, el de 141 para R y el de 4, que es la velocidad angular constante que nos proporciona el problema como dato. ok. Vamos a ver ahora con respecto a la aceleración. Ahorita, si quieren, vuelvo a pasar acá, ¿sí? Para que vayamos avanzando. La aceleración. Bien, ya para la aceleración, pues igual hay que buscar cuáles son las expresiones, tanto para la aceleración radial como para la aceleración transversal. La fórmula para la radial es la segunda derivada de R menos R por la primera derivada de teta al cuadrado. Y para la aceleración transversal tenemos esta otra fórmula. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, para entenderlo un poco más, pues más familiarizado a los ejes de X y Z, entonces R sería como X y θ sería como Y. Sí, podría llamarlo así porque al final de cuentas son perpendiculares. Nada más, claro, aquí por ejemplo, R es este es teta. Cuando este fuera tu X y este fuera tu Y, ya sacas un vector resultante teniendo como componentes. ¿Sí? Puedes manejarlo de esa forma, si quieres, o sea, para que te des la idea, ¿no? De cómo sale la resultante. Y ese es el ángulo que tienen en este caso de la velocidad o de la aceleración. Eso es lo que a final de cuentas se está calculando. Ajá, así es. Este vector se tiene que calcular este vector y el ángulo de ese vector resultante. O sea que el vector resultante de la velocidad y el vector resultante de la aceleración no van a veces sobre la misma dirección. Ajá, No, eso es más En distinto. algunos casos sí se da el mismo ángulo, ¿no? En este caso pareciera que sí por la tendencia que tienen los valores, ¿no? Pero no en todos los casos va a quedar igual, ¿no? No en todos los casos queda igual. O sea, en este caso creo que sí va a quedar el mismo ángulo de 45, pero no en todos los casos va a dar así. ¿Ok? No, ¿para qué? Sí. Bueno, entonces para la aceleración, ¿qué nos haría falta? La derivada de la posición. Entonces, la derivada de la posición, como pueden ustedes, Volver a derivarla, ¿no, ingeniero? pues hay que volver a derivar. Ya tienen la primera derivada, que es lo que les salió acá. Hay que volver a derivar esta expresión que tenemos aquí, la de 100, teta punto, tangente teta, secante teta. Y vamos a empezar a ponerla por acá. Vamos a poner aquí, vamos a indicar nuevamente lo que es la primera derivada de R, que era 100 por teta punto, tangente, secante. Entonces la segunda derivada pues va a ser, como teta punto es constante, vamos a sacar de la derivada. Entonces nada más sería derivar lo que es el producto de dos funciones, que es el primero por la derivada del segundo. Quedamos que la derivada de la secante es tangente por secante, ¿no? Y por el argumento, ¿no? La derivada del argumento, esa es la primera parte. Más el segundo término que es secante de teta por la derivada del primero. Déjenme borrar nada más aquí esto que puse. Y la derivada de tangente la tienen por ahí. La derivada de la tangente. Que diga cuál es la fórmula. Es la secante cuadrada del ángulo. argumento. Secante cuadrada. Ok, ahí está, muy bien. Y entonces eso nos va a dar una secante cúbica. Vamos entonces a ver cómo nos queda aquí. Sería 100 por teta punto. Acá nos ¿Y ahí quedaría, se agrega la derivada de teta? sí, sería teta punto No, tangente pero en cuadrada. la secante cuadrada de teta. Tendríamos ahí tangente cuadrada de teta. Y acá secante cúbica de teta. Bueno, chequen, si hay alguien que no entiende me dicen. Y pues aquí voy a tener que Y borrar. por decir, en la secante cúbica de teta no se le agrega la derivada de teta, o sea, teta y un puntito arriba. Sí, tienes razón, se me olvidó. Aquí está, lo voy a poner acá. Déjame borrar ese paréntesis. Sí, porque es la derivada del argumento. Y eso Ingeniero. tiene respecto a teta. Aquí está. La voy a poner aquí adelante. Y ese ángulo teta, bueno, perdón, esa derivada de teta la podemos sacar como factor también, ¿no? Porque está repetida ahí dos veces, entonces, y afectaría al ángulo que está acá afuera, bueno, la derivada de teta que está acá afuera, y nos quedaría entonces 100 por teta punto
al cuadrado, y ya nada más aquí adentro, tangente cuadrada de teta, secante de teta, más secante cúbica de teta. Ya quedaría ya expresado de una manera más formal, ¿no? Para que sea más fácil la sustitución del ángulo de 45 grados. ¿Sí? ¿Qué pasó, Laguna? Ya aquí ahora vamos a sustituir. En el paso donde deriva de nuevo a la posición, o sea, en R a la 2. Ahí, no me quedó claro cómo es que llegó a esa expresión. Aquí, esta es la primera derivada. La segunda es esta. Bueno, ahí la segunda. Si el teta punto, eso es constante, porque nos dice el problema que la derivada de teta es 4 radianes y es constante. Entonces puede salir de la derivación, ¿no? Y nada más hay que derivar el producto de la tangente por la secante. Entonces aquí estamos aplicando la derivada de U por V. No sé si recuerdan. La expresión dice, o la fórmula de derivada dice que es el primero, que sería la U, por la derivada del segundo, que sería V, derivada, más el segundo, que sería la secante en este caso, de teta, por la derivada del primer término que se está multiplicando, de ese producto de U por V. Entonces ahí lo estamos haciendo, sin olvidarnos de que como tenemos que multiplicar también por la derivada del argumento, como se está derivando con respecto al tiempo y no con respecto a teta, pues hay que indicarlo. Entonces el producto aquí de teta punto en ambos casos, ¿okay? En ambos lados, en ambos formatos. ¿Okay? Y ya nada más aquí lo que estamos haciendo es para 45 grados ver cuál es ese valor de R. Y aquí nada más sería poner tangente cuadrada de 45. Recuerden que para la calculadora primero tienen que sacar tangente de 45 y luego elevarlo al cuadrado, ¿no? Para que no se les olvide. Pero vamos a indicarlo aquí, tangente cuadrada de 45 por secante de 45 más, aquí pues no encuentran su calculadora lo que es bueno, no sé si algunas calculadoras avanzadas sí tienen para sacar la secante, ¿no? Pero la gran mayoría de las calculadoras pues no lo tienen, ¿no? Y hay que usar las inversas. En este caso sería pues el coseno, que sería 1 entre coseno cúbico de 45. Cerramos, a ver, alguien que haga esta operación y nos dé el resultado. Ingeniero. Sí. Disculpe, ve que estuvimos derivando, por decir, la derivada de teta que ya teníamos, ¿no se pondría doble derivada de teta? O sea, la que se quedó afuera. No, porque esa salió. Es constante. Sí, a la hora de multiplicar por esta que está aquí dentro, pues ya sí la eleva al cuadrado, acá está. Pero esta teta punto no se manejó por el momento porque es constante. Si hubiera sido variable, pues sí, incluiría dentro de la derivación. Ingeniero, ¿por qué dijo? No se consideró. Sí, Laguna, ¿qué pasa? ¿Por qué se queda que es constante? Pues lo dice acá, mira, en el enunciado. El faro gira a una velocidad angular constante, una velocidad constante de teta punto igual a 4 radianes por segundo. Y ya lo habíamos establecido aquí. Por eso pusimos en los datos que es constante. Entonces, un término constante pues sale de la derivada, ¿no? Para evitarnos manejarlo dentro de la derivación, ¿no? Como hicimos acá. Sacamos lo que es la constante y solamente derivamos lo que es la secante de teta, que es la que varía, ¿no? El ángulo teta que varía. Entonces lo mismo hicimos aquí. Sacamos 100 por teta punto, que es un término constante, y nada más derivamos el producto de la tangente por la secante, lo que se hace. Les digo, eso es porque teta punto es constante. Si no hubiese sido constante, pues también teta punto entra dentro de la derivación. Nada más habría que tener mucho cuidado porque estarían 3 términos por ahí, ¿no? Entonces la derivación hay que tener mucho cuidado. Habría que hacerlo por partes. Bueno, tomar un producto, podría ser teta punto por tangente de teta como el U y secante de teta como V, ¿no? Sería un poquito más de desarrollo, pero hay que tener cuidado ahí nada más. Pero sí se puede hacer la derivación de esos 3 términos. Bueno, ¿alguien ya tiene el resultado de la segunda derivada? Da 6.788.22. Me dio lo mismo. 688.22. Sí, está correcto. Bueno, ahí tenemos entonces, para la primera parte ya está R2 puntos ya estaría para los 45 grados. Y ya esto prácticamente ya lo tenemos también, ¿no? R para 45 y la primera derivada de teta, que es constante, 4 se eleva al cuadrado, ya saldría directo esto, ya no hay ningún problema. Ahora hay que ver la fórmula de A teta, si ya está directa para sustituir, creo que también, porque ya tenemos todo. Bueno, procedemos primero a encontrar AR para 45. Entonces, ponemos en otro ojo. AR para el ángulo de teta de 45, ya más hay que sustituir aquí, que sería este valor de 6.788.22. Lo multiplicamos, lo sumamos la R a 45, que nos dio ¿cuánto? 141.42. Vayan haciendo la operación ahí para que yo ahorita me dé un resultado. Y eso se multiplica por la velocidad angular al cuadrado, que serían 4 al cuadrado. Y mientras voy poniendo aquí la transversal, que es R por teta 2 puntos, más 2, primera derivada de R por teta punto. Y esta hay que hacerla para 45 grados. Teta para 45 grados. Entonces,
nos daría 141.42. Pero ahí, segunda derivada de teta, como es la derivada de la primera, entonces sería 0, ¿no? Porque es constante. Y acá esto se elimina. Sería 2 veces la primera derivada de R, cuyo valor ya por ahí lo tenemos, ¿no? Fue lo que nos salió acá. 565.68. Escribí acá. Ingeniero, en la aceleración radial no sería negativo. Negativo, a ver, sería negativo. No, es que es la doble derivada de. Y puso positivo. Puso una suma y no una resta. Perdón. Bueno, la fórmula sí es negativa, pero el resultado ya lo digo con una correcta. A ver. Sí, en la fórmula es la resta, pero vamos a ver cuánto sale. No, pero no sale positiva, perdón, no sale negativa, sale positiva. A ver, ¿cuánto da los valores radial y la transversal, perdón? La radial me quedó 4525.5. Ajá, y la transversal. Da 4525.44. A ver, ¿cuánto igual que el anterior? Da lo mismo. Da lo mismo. Sí, se redondea en decimal. Bueno, ahí está. Entonces ya la resultante, pues ya nada más ahí sacan lo que es la raíz cuadrada, ¿no? De esos valores, y ya de ahí el ángulo, que el ángulo queda 45 también. Bueno, ya ahorita lo termino, ya para que